Esta es una producción de Grupo Fórmula. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio y nuestras plataformas de internet. Hoy es Día Internacional de la Niña. Le informo que en las últimas 24 horas se registraron 2.007 nuevos casos y 141 muertes por COVID en nuestro país. Le pido que se cuide y se cuide mucho. El presidente dijo esta mañana, la Fiscalía les va a informar sobre el caso Lozoya, y efectivamente lo hizo. 3 de noviembre concluye la prórroga que tiene el exdirector de Pemex para acreditar sus dichos. Sigue, por supuesto, la polémica por la foto de Lourdes Mendoza, quien conversó hace un ratito con nosotros. En un momento más subimos la charla a las redes sociales. Los partidos califican de escandalosa esta vida que tiene el testigo protegido de la Fiscalía, y el presidente considera inmoral y provocadora su conducta, en este caso la conducta de Lozoya. Le comento que el presidente anunció el día de hoy que va a ir efectivamente el 9 de noviembre a Naciones Unidas. Hoy mi compañero Joaquín López Dóriga entrevistó a nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente y le explicó qué día va a ir el presidente y cuál es el tema. El presidente dijo que va a hablar de corrupción, pero el tema, el evento insignia de la presidencia de México en el Consejo de Seguridad, versa sobre estos temas. Esto dijo Juan Ramón de la Fuente. El primero será sobre mantenimiento de la paz y seguridad internacional, con énfasis en la exclusión, la desigualdad y los conflictos. Ese es el tema general y esa será la sesión que presida el presidente de México, el presidente López Obrador. Pues estará efectivamente en Nueva York. Hoy dio a conocer Marcelo Ebrard una carta que le remitió Joe Biden al presidente López Obrador. Hoy se publican en el Universal y en La Jornada 2 reportajes muy amplios. Uno es una entrevista a la gobernadora Maru Campos. Dice que Javier Corral dejó una corrupción y deudas por 75,000 millones de pesos, y en el caso de La Jornada dice que creó un centro de acoso político para impulsar opositores, usó la Casa de Gobierno para armar los expedientes X y presionar, en este caso con amenazas de cárcel, a los que no cooperaban. Esto se publica ahora del exgobernador de Chihuahua. El embajador Salazar, embajador de los Estados Unidos, visitó el Senado, habló con Olga Sánchez Cordero y con Ricardo Monreal. En más información, gaseros y autoridades chocan en las inmediaciones de la CENER, bloquearon también la México-Toluca. En un instante conversaremos con Rocío Nale, secretaria de Energía. Le comento que la Corte rechazó intervenir en el pleito por el rediseño aéreo. Sin embargo, los comisionados del INAE hasta chaleco guinda se pusieron y fueron a hacer promoción del aeropuerto Felipe Ángeles. En un instante le presento el spot en el que aparecen efectivamente haciendo promoción de las obras públicas del gobierno. Allegados al Bronco pedían moches a los casineros, revela el nuevo gobernador de Nuevo León. Detienen aquí en la capital al presunto violador serial del Periférico. Tiene 27 expedientes abiertos. En el caso de García Luna, magistrados impiden la subasta de sus bienes. Tiene una suspensión definitiva. En los Estados Unidos su audiencia se difiere hasta noviembre. El peso hoy por arriba de los 21 pesos, el dólar por arriba de los 21 pesos en efectivamente la cotización. Confirman que habrá desfile de Día de Muertos aquí en la capital de la República. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Hacemos una breve pausa. Regresamos. Bueno, y seguimos con la información. Hoy ha sido un día complicado en materia vial, entre otras por las protestas de los gaseros. Habíamos pedido una entrevista con la secretaria Nale, cosa que le agradezco mucho que nos conceda, para hablar de la reforma eléctrica que ha planteado el presidente. Secretaria Nale, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Un gusto saludarlo. Oiga, antes de entrar al tema de la reforma, que es el tema central de esta conversación, díganos, ¿han llegado a algún arreglo, algún acuerdo con los gaseros que hoy protestaron, secretaria? No, bueno, el día de hoy a las 2 de la tarde se presentó un grupo de personas que se presentaron como comisionistas. Esta figura pues no está regulada, no existe dentro de la regulación. De todos modos, pues se les escuchó, se les atendió, y es un grupo de personas que pide que se aumente el precio del gas doméstico 1 peso
o 2 pesos para que ellos puedan tener un margen de ganancia más amplio. Sin embargo, pues lo que está regulado y con quien se ha estado hablando pues son con los distribuidores. Se les explicó cómo la CRE fija cada semana el precio máximo del gas doméstico, cómo en los últimos meses venía esto disparándose porque estaban obteniendo ganancias de 4, 5 y hasta 6 pesos por cada kilo, y cómo nos estaba afectando la economía familiar e incluso pues pegando a la inflación. Se les escuchó, se les atendió, no hay ningún arreglo, y salieron de ahí. Afuera de la Secretaría hubo ahí unos disturbios, y bueno, la seguridad intervino y hicieron unos manifiestos en la Ciudad de México, en las entradas, pero esto pues nosotros tenemos que cuidar la economía familiar. No se puede, simple y sencillamente no se puede ser sujeto ni rehén de intereses particulares a costa del pueblo mexicano, cuando se les explicó cómo se fija y cómo en esta fórmula ya va incluido un margen de ganancia de los distribuidores. Es un caso que sin duda vamos a tener que seguir platicando pues con todos los actores que están en el mercado, con los distribuidores, pero pues en todo momento cuidando la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos. Sí, preguntarle, secretaria, ¿hay en su expediente hay en su, digamos, escritorio un expediente para modernizar ese mercado? Porque, bueno, como usuarios sabemos que hay un montón de intermediarios, ineficiencias, fugas, raterías de todo tipo. Preguntarle, ¿hay, digamos, un planteamiento, yo no sé si para la Ciudad de México, otras ciudades, para modernizar la distribución del gas y depender menos del LP? Este esquema de los comisionistas nada más se da aquí en la zona metropolitana, en Ciudad de México, en el Estado de México, creo que en Hidalgo, unas partes del Estado de Hidalgo y unas partes de Puebla, nada más es aquí. En los demás puntos de la República, el distribuidor del gas, él tiene sus vehículos, él tiene sus repartidores, ellos se encargan de llevar los cilindros a las casas, nada más aquí en esta zona, pues no, y eso data de hace tiempo. Sí se les había planteado pues para que también se fueran regularizando, en eso se está trabajando. Acudieron muy poquitos porque esto lo venimos trabajando desde el 30 de julio y vamos a seguir hablando y vamos a seguir dialogando con todos. Ya. Secretaria Nale, ¿cuál es la idea que alienta la reforma eléctrica que lanza el gobierno? Bueno, hoy en la mañanera dimos una explicación muy amplia sobre lo que es la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28. Es prácticamente reforzar a la Comisión Federal de Electricidad. Nos interesa mucho que haya una seguridad energética y esa nos la da la propia CFE, con un 54% de generación de electricidad y un 46% de los privados. Los privados ya están en México, hay que coexistir, hay que poner ordenamiento, una reglamentación y regulación acorde. Hay muchas desviaciones del mercado, muchísimas, las explicamos hoy en el transcurso de la mañana. Creo que a la mayoría de la gente le quedó claro pues que no puede haber competencia desleal, no puede cargarse a la CFE con incentivos para privados, no puede obligársele a la CFE a que compre electricidad por 20 o 25 años, no puede obligarse a la CFE a que sea prácticamente la que sostiene inversiones para centrales privadas. Entonces, en esta reglamentación, pues es para que haya una competencia leal y un mercado ordenado. Prácticamente, o sea, son muchos puntos, pero
sin duda, pues en el transcurso de la semana. Esa es la idea central. Hoy, ¿cómo está la distribución? ¿Qué porcentaje del mercado tiene CFE? Y recordar, CFE tiene el monopolio de la distribución, entiendo, ¿no? A ver, CFE trae el 38% de la generación y los privados traen el 62%. Y la idea es cambiar a 54-46, me decía, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. ¿Y el tema de la distribución sigue siendo monopolio de CFE? No es ningún monopolio. Mira, la red eléctrica es propiedad de la CFE. Le costó al pueblo de México, le costó a la CFE y es la red nacional. Entonces, incluso es... ¿Esa se mantiene así? Estratégica. Esa sí es estratégica y de seguridad nacional, ¿eh? La red de transmisión, claro. No lo dudo, no, pero por eso le pregunto, ¿esa se mantiene así? O sea, el tema de la distribución, solo CFE distribuye, independientemente del porcentaje que tengan los privados. Así es, sí, la red eléctrica queda en manos del Estado a través de su organismo del Estado. Oiga, cuando el presidente dice vayan a robar a otro lado, ¿a qué se refería? ¿Quién está robando o qué se están robando? Bueno, la explicación fue muy larga. Fue muy larga cuando estamos diciendo cuánto la CFE al año tuvo que comprar de electricidad y cuánto tuvo que dejar de facturar o de trabajar en sus máquinas para darles entrada a los privados, cuánto la CFE tuvo que pagar por unos certificados de energías limpias, cuánto la CFE tuvo que pagar para comprar la electricidad a 20 años de acuerdo a contratos que se establecieron después de la reforma del presidente Peña. Pues claro que hay un abuso hacia la empresa del Estado, por supuesto. Oiga, pero por ejemplo, cuando ganaban, para entender mejor el mecanismo, había una subasta y entonces en este caso CFE quedaba por arriba del precio de los privados. Mire, ¿cómo operaba el mercado? ¿Cómo opera? También eso lo expliqué hoy. Las subastas empiezan a las 8 de la mañana en el CENACE y empieza y se despachan las más baratas. Por lo general siempre son los privados. Se ponen de acuerdo. ¿Por qué es más barato los privados? Permítame. Se ponen de acuerdo, se rotan. Y al final del día, vamos a pensar que puse un ejemplo. Si daban a 2 pesos con 15 centavos el kilowatt y la CFE lo da a 3 pesos, la CFE despacha al final, pero al corte del día, cuando termina el día y cortan, a todos les pagan por igual, al mismo precio, al más caro. Entonces, ¿de qué sirvió que dieras a 2.15 si al final te lo pagan a 3 pesos? Es un mercado perverso. Eso está mal. Y eso es lo que estamos arreglando, entre otras cosas. Comprendo. Y eso lo hacen que en la propuesta de reforma eléctrica desaparecen los órganos autónomos, secretaria, o los reguladores autónomos. Desaparecen como autónomos. Los órganos reguladores, antes del 2013, la CRE y la CNH, estaban en la CNER. Actualmente, en varias partes del mundo hay órganos reguladores ministeriales que están dentro del Estado. Alemania, por ejemplo, es uno de ellos. Y así estaba México. Y lo sacaron en la reforma y los hicieron autónomos. Y esto lo que ocasionó fue una mala coordinación y una mala planeación. Por ejemplo, la red eléctrica tenemos proyectado que demande 52.500 megawatts para el 2024. Actualmente está a menos de 50.000 megawatts. Y si eso demanda como máximo la red eléctrica, ¿cómo es que la CRE dio permisos por 134.000 megawatts? ¿Cómo? Eso es un desorden. Es porque no hay planeación, no hay coordinación, porque nada más se dedicaron a dar permisos. Pedían 20 papeles y si tú cumplías con los 20 papeles te daban el permiso sin una planeación y sin una coordinación. Eso no puede ser, tiene que regresar a una coordinación y sobre todo pues con el Estado. Y varios países lo tienen, y nosotros lo tuvimos por muchísimo tiempo.
Sí, reconcentrar funciones en el ámbito ministerial, lo entiendo muy bien. Cuéntenos una cosa, en materia ambiental, ¿se traza esta reforma objetivos ambiciosos? Hablamos con el representante de Greenpeace y no parecía muy entusiasta con la misma, pero queremos escucharla a usted. ¿Cuáles son los objetivos que en materia ambiental se plantea esta reforma eléctrica? Secretaria Nale. Sí, la transición energética también, en materia de electricidad también va a quedar a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y mira, nosotros tenemos compromisos internacionales que vamos a cumplir. Uno de ellos es producir energías limpias el 35% en el 2024. Y te voy a poner un ejemplo. La CFE tiene 191 centrales eléctricas. De esas 191, 69 son de energías limpias. Las hidroeléctricas en este momento estamos despachando solamente el 9%. Cuando podemos llegar a despachar hasta arriba del 18%. Nada más con eso, nosotros tuvimos un porcentaje de energía limpia, que es la más limpia, que es la más estable y la más barata. Aunado a esto, bueno, también la CFE y el FIDE hemos estado impulsando lo que es la generación distribuida. Eso es lo mejor. En todo el mundo eso es lo mejor. Que cada quien en su casa, en su edificio, en su oficina, en los edificios, pueda tener un panel solar y que no utilice la red. No necesita ni siquiera permiso de la CRE. Lo único que necesita es hacer un contrato con la CFE para conectarse al medidor, que es bidireccional, y ahí se tiene el verdadero ahorro económico, y eso es transición energética, y el ahorro económico es directo al usuario. Sí. Ahí vamos caminando. Y ya lo está haciendo la CFE en estos últimos 3 años, lo hemos hecho en núcleos rurales, lo estamos haciendo en algunas casas, hay gente que compra sus paneles solares, hay otros que piden financiamiento, que se ha estado apoyando a través del FIDE. Entonces, claro que vamos caminando hacia allá, claro que vamos a cumplir los compromisos internacionales. ¿Y ese esquema vale también para las empresas o solo para los usuarios, digamos, domésticos? Pueden ser las empresas siempre y cuando sea menor a 0.4 megawatts. O sea, estaría limitado por eso. 0.4 megawatts, no necesitan permiso de la CRE. Porque entiendo que almacenes y todo hacían o se habían, digamos, acogido ese esquema, ¿no? Es decir, yo genero mi energía. No, bueno, lo que pasa es que hay almacenes que se acogieron al autoabasto, pero terminó en una deformación del mercado. También eso lo expliqué muy extenso en la mañanera, donde bajo la figura de autoabasto, que se dieron 239 permisos, debería de haber 239 usuarios. Sin embargo, terminaron 77,000 usuarios en 239 permisos, creando un mercado paralelo ilegal y sin permiso, porque no tienen permiso para el suministro básico, para vender electricidad. Todo eso es ilegal. Por eso estamos poniendo un ordenamiento y estamos haciendo el cambio a la ley. Finalmente, preguntarle, secretaria Nale, agradeciéndole mucho la conversación, ¿qué plantea esta nueva ley, además de reforzar, en este caso, la CFE, para darle mayor o mejor gobernabilidad? ¿Cómo hacer que una empresa del Estado no se burocratice, como se han burocratizado otras, y no caiga, como entiendo que ha ocurrido con Pemex, ¿no? Que ya llevamos, creo que 54,000 millones ahora solamente pagando el estímulo fiscal de gasolina, secretaria. Qué bueno que me lo pregunta. En el caso de Pemex, a Pemex desde 1996 cometieron el error de dividirla, de fraccionarla. Le generaron subsidiarias y desde ahí vino o empezó la debacle de Pemex. Bueno, pues en la CFE, ahora con la reforma del 2013, la nombraron empresa del Estado y con ello obligaron a que se formaran 9 subsidiarias, 6 filiales, 4 centrales de comercio y una de cosas la desintegraron, pero además le metieron aquí una separación legal obligada. Es decir, las subsidiarias entre ellas no pueden tener ninguna comunicación
comercial ni productiva. Haga de cuenta que usted no se puede hablar con su hermano en su casa. No se puede poner los zapatos. Me vendría de maravilla eso, pero bueno, ironías aparte, continúe, secretaria. No se puede poner las camisas de su hermano, aunque vivan en la misma casa, pero sí se puede poner, abrir la puerta y que entre la camisa del vecino o una cosa así. Para hacer un ejemplo muy gráfico. Bueno, pues en esta reforma se está eliminando la figura de empresa del Estado y regresa como organismo del Estado para integrarse completamente en una sola empresa, para quitar estas subsidiarias y estas filiales y con ello ganar productividad, porque lo único que hace este modelo de fraccionar es dividir y terminar con las empresas. Eso es lo que hace, y no nada más en México, eso es una práctica mundial, que donde llegan y fraccionan, truenan las empresas, pero esta es una empresa estratégica de México. Lo entiendo. Y va bien, va muy bien la propuesta. ¿Y le van a poner metas de productividad y todo eso para que no se vuelva una carga para los contribuyentes? Claro, tiene la propia meta. Ya tener la meta de que no puede bajar del 54%, ya es una meta bastante buena, y puede tener arriba del 54%, pero es una meta bastante buena. Muy bien, pues secretaria Nale, le agradezco mucho el tiempo que nos ha ayudado a entender mejor esta reforma eléctrica. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted la secretaria de Energía hoy, pues que había efectivamente el tema el día de hoy. El presidente dijo, vamos a informar muy bien de todos los alcances que tiene esta reforma, y hoy hemos escuchado a la secretaria pues defender los alcances, la lógica profunda de esta reforma. Cambio de argumento informativo y voy ahora con Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Mi querido Leonardo, pues siempre contento de poder estar contigo los lunes. Encantado de saludarte a ti y al auditorio, esperando que haya salud. Oye, por supuesto, lo mismo deseamos en tu casa. ¿Quién es o qué le debe la humanidad a estos tres señores que ganaron el Premio Nobel de Economía? Salomón. Mira, es interesantísimo lo que se da, y en efecto, como bien lo dices, la humanidad le debe a estos señores el hecho de que hayan realizado experimentos para poder obtener resultados, experimentos naturales, para poder obtener resultados de cuestiones que requerirían métodos aleatorios para ser separados, pero que como es una ciencia social y no una ciencia exacta, la economía, pues no se pueden lograr. A ver, déjame ponerlo en términos sencillos, porque si no lo vamos a complicar. Saber cuál es la causalidad de alguna política pública, por ejemplo. Si yo hago esto, ¿qué va a suceder? Si al niño, a la niña le doy más años de educación, entonces, ¿cuál es la repercusión que va a tener esos años de educación en su ingreso laboral a lo largo de la vida? Insisto, en otras ciencias es muy fácil, en la salud, por ejemplo, en la medicina, es relativamente fácil. Yo tengo una población, la divido en dos grupos cuando quiero hacer un experimento, a unos les doy el medicamento, a otros les doy un placebo, y veo cuál es el efecto del medicamento pues en el grupo que sí lo consumió, y elimino cualquier otra variable que pudiera existir, que pudiera influir en el resultado, que también va a verse en el grupo que recibió el placebo. Insisto, en las ciencias sociales es mucho más difícil, porque no puedes dividir a la población y decir, con ustedes, ustedes tengan educación primaria, ustedes no van a tener educación primaria, vamos a ver los resultados en 15 años y pues ya después decidimos si hacemos una política de 6 años de educación primaria. Entonces, lo que lograron David Card, Joseph Angris, y Guido Imbens es diferentes métodos para hacer experimentos naturales, es decir, encontrar en nuestro día a día, cuando se dieran condiciones,
que replicaran de alguna manera estos experimentos. Déjame platicarte en particular de David Karp, que para mí ha sido pues una de las piezas fundamentales en aquella batalla que iniciamos y que tú diste puntual seguimiento en 2014 para el incremento del salario mínimo, porque David Karp, junto con otro que en este espacio comentamos el fallecimiento y habíamos hablado ya de estos temas, Alan Kruger, que fue asesor económico de Clinton, de Obama, y que falleció. Bueno, con Kruger, David Karp, que hoy gana el premio Nobel, hacen un experimento ya hace muchos años, a principios de los 90, en New Jersey, cuando en New Jersey el Congreso decreta un incremento al salario mínimo. Se van a un pueblo de New Jersey y a otro pueblo en la frontera con Pensilvania que tenía las mismas condiciones socioeconómicas, que existía prácticamente el mismo mercado, que vivía una población muy homogénea en todos los sentidos, pero en un lugar había habido una política que era un incremento al salario mínimo y en otro lugar no existía. Y lo que querían ver en ese experimento natural es si se cumplían las reglas de la teoría clásica que decía que iba a haber desempleo o que iban a subir los precios. Hacen un experimento a través de unos restaurantes de comida rápida y lo que ahí descubren es que no hubo pérdida de empleo, al contrario, en New Jersey se gana empleo en ese momento y no hay un incremento importante o relevante en precios. En ese momento, déjame decirte, de alguna forma por el mainstream fue menospreciado este estudio y se dijo, no, está mal hecho, se le trataron de encontrar todas las cosas en las que había fallado y la verdad es que a lo largo porque era como un dogma, ¿no? Que creían en el Banco Central de que era inflacionista. No discutan dogmas, aunque tengan evidencia, ¿no? Exactamente, tal cual, pues como nos pasó a partir del 2014 con muchos de los economistas de nuestro país, que pues así decía el libro de texto y entonces no podíamos ni discutirlo. Bueno, David Karp fue uno de los primeros, fue uno de los pioneros en utilizar estos modelos de experimentos naturales para poder dar respuesta a esas cosas que la teoría decían que tenían que ser de una manera. E increíblemente, muchos de los resultados pues contradicen la teoría. Déjame decirte que cuando iniciamos la batalla por el incremento al salario mínimo, tuvimos quienes realizaron en nuestro país también un experimento de características naturales. Fueron Raimundo Campos y el actual subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Ellos aprovecharon que en 2012 se homogeneizaron las zonas geográficas de salario, es decir, en una de las zonas hubo un incremento mayor en términos proporcionales al que hubo en la otra zona, y utilizaron ese momento que vino de fuera, digámoslo así, y que permitió un ejercicio relativamente aleatorio para ver si había un impacto en empleo, en informalidad y también de alguna manera en inflación. Y en todos los casos, pues no, lo que encontramos fue que había impactos positivos. Vaya, el ejercicio era en un incremento muy menor, pero todos los ejercicios que se han hecho en el mundo en las últimas décadas de qué pasa con incrementos moderados del salario mínimo en una población, lo que muestra son efectos positivos. Entonces, han dado a la humanidad la posibilidad de poder hacer mejor política pública basada en evidencia. Y es de reconocerse que el comité de evaluación del Nobel en Suecia pues ya lleve, en 2019 para los temas de pobreza, ahora con este tema experimentos naturales y causalidades, utilizando otras herramientas econométricas, sí, pues nos lleve a hablar Salomón, de la economía aplicada. Pero sí, bueno, que haya salud. Aplicada. Nos va a sonar la campana.
Vamos con la información. Hace un instante platicamos con Rocío Nale sobre la reforma eléctrica. El CCE publicó hace un ratito un comunicado que dice: todas las inversiones en el sector privado mexicano se han hecho con apego irrestricto a la ley. El compromiso es con la energía barata y limpia para beneficio de los mexicanos. Así es que, bueno, pues responde a lo que hoy, entre otras cosas, se dijo en la mañanera, eso de que se vayan a robar a otro lado, y señalaron a varias empresas de manera directa de haber hecho un uso indebido del marco legal. Yo me enlazo ahora con el presidente de Coparmex, José Medina Mora. Presidente, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, con el gusto de saludarte. El gusto es todo nuestro, presidente. Sí, muchas gracias. Pues bien, hemos reflexionado sobre esta propuesta de la reforma constitucional en materia eléctrica, buscando qué es lo bueno, lo malo y lo feo de esta propuesta. Y lo bueno nos parece, Leonardo, el que se proponga fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Es importante fortalecerla. Recordemos que era una empresa productiva del Estado que era rentable. Sin embargo, ya el año pasado tuvo una pérdida de 85,000 millones de pesos. Por eso es importante fortalecerla y que sea una entidad del gobierno que sea rentable. Otro punto positivo, y es algo que todos queremos, tener luz para todos los mexicanos sin apagones y a precios accesibles. Estos dos objetivos de la reforma nos parecen correctos, nos parece que todos debiéramos trabajar en conseguirlo. Lo malo, Leonardo, es que la estrategia que se ha propuesto nos va a llevar en el sentido contrario. Esta propuesta atenta contra el medio ambiente al darle preferencia a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad que utilizan el combustóleo, el diésel, el carbón. También va en contra del factor económico cuando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad les cuesta 1,600 pesos kilowatt hora, y a las plantas con tecnología moderna les cuesta la mitad, y a las plantas generación de energía eléctrica por el sol o por el aire, eólica o solar, cuesta la cuarta parte. Es decir, el sentido económico es que primero debe ser la manera de generar energía lo más económica posible, y también atenta contra la competitividad, es decir, el hecho de que las empresas puedan tener esta autogeneración de energía les permite tener energía barata y competir a nivel mundial. Y lo feo nos parece esto mismo que señalabas, Leonardo, el hecho de que se señale como algo ilegal lo que hoy la ley permite, es decir, la actuación de todas las empresas que tienen estos contratos de autogeneración lo han hecho apegados estrictamente a la ley, y entonces el hecho de que se señale que eso es ilegal nos parece que no tiene sentido. Además, otra parte dentro de lo feo es este atentado contra el Estado de Derecho. Sabemos, Leonardo, que los países en donde se respeta el Estado de Derecho son los países que tienen un mejor desarrollo. En este caso, el que se cancelen contratos que hoy son legales de acuerdo con la ley nos parece que es una muy mala señal hacia los inversionistas de todo el mundo, en donde pues ya no habrá esa certeza jurídica para la inversión. Por eso insistimos en que se retomen los objetivos, porque son buenos: fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y lograr luz para todos los mexicanos sin apagones y a precios accesibles, pero que tiene que cambiarse la estrategia. Esta propuesta nos llevará en el sentido contrario, Leonardo. Muy bien, pues presidente, le agradezco mucho la reflexión de esta semana, le mando un abrazo y seguimos en contacto. Igualmente un abrazo y muy buenas noches. El presidente de Coparmex, ya escuchó usted pues su punto de vista sobre esta reforma. Hoy le decía el comunicado, dicen, a ver, hay que conducirse con rigor. Dice, las declaraciones de hoy de la secretaria Nale y otras similares que ha hecho el titular de CFE están guiadas por la ideología y no por la especialización técnica, el rigor que requiere un tema de la más alta prioridad. Yo le invito, señora, si no escuchó la conversación que acabo de tener con Rocío Nale, en un momento más la subimos a nuestra página y escúchela. Hablamos de los temas, a ver qué ofrece esta reforma en materia de mejora ambiental y los temas de los monopolios, y no, y bueno, tendrá usted por supuesto la mejor opinión. Saludo ahora a José Adrián Rodríguez, él es presidente de la Unión de Gaseras del Valle de México. José Adrián, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, ¿cómo está usted? Mire, estábamos escuchando su entrevista, gracias por presentarnos, muy lastimados, muy golpeados. ¿Qué pasó? A ver, cuéntenos qué ocurre y qué pidieron a la Secretaría de Energía. Mire, nos dirigimos a la Secretaría de Energía, con la cual ya teníamos
avisado que íbamos a visitarles, íbamos a hacer una manifestación pacífica. Empezamos orando, empezamos solicitando la atención para poder ser escuchados y entablar ya una mesa de trabajo, la cual fue interrumpida, para poder ser incluidos en el costo operativo diario. Para nosotros es muy importante que sepa la población que hasta el día de hoy, por cada litro que entregamos en sus domicilios, nosotros pagamos 3 pesos por la operación, es decir, por hacer toda la operación de labor para poderles hacer la entrega y reparto, nos cuesta 3 pesos diario de cada litro que entregamos. O sea, salen perdiendo de todas. Sí, claro, porque ahora la empresa, por medio de sus comunicados, pues nos está dando un porcentaje de 50 centavos, es decir, que está reducido prácticamente al 10% de lo que tenemos que hacer simplemente para mantenernos. Oiga, ¿y qué van a paro o qué van a hacer? Estamos en suspensión de actividades. Mire, escuchaba con atención la entrevista que estaba usted manteniendo con la licenciada Rocío Nale, o la ingeniera Rocío Nale. Yo entiendo que todas las intenciones del Ejecutivo Federal es para el bienestar de toda la población, pero estoy seguro que las intenciones no reflejan la realidad. Cuando se habla de hidrocarburo, cuando se refleja costo internacional, es difícilmente tapar el sol con un dedo. No podemos estar amortizando los costos los que menos tenemos. Se dio un costo de regulación para el bienestar de todos los consumidores finales, pero no se nos incluyó en el modelo de reparto. La última milla ya no quedó cubierta. Los repartidores del gas no estamos ganando nada y lo hemos manifestado en muchas ocasiones pacíficamente, educada, civilizadamente. Hoy, cuando estábamos en medio de una negociación, nos avisan que estaban retirando las unidades que habíamos estacionado en Eje 5, solamente en Eje 5, y golpeando a nuestros compañeros, los que se resistieran. Le dieron una golpiza a nuestro líder general, Enrique Medrano Mesa, tiene 2 heridas graves en su cabeza, le reventaron el pómulo, tenemos un colapso de un compañero que padece diabetes y lo tuvieron 4 horas en un cerco de seguridad. Los golpearon mucho, inclusive a los medios de comunicación, hay mucha evidencia de ello. Ya, pues seguiremos puntualmente el asunto y le agradezco mucho que nos haya dado su testimonio el día de hoy, José Adrián. Gracias, Leonardo, que tenga buena noche. Que le vaya muy bien, José Adrián Rodríguez, el presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México. Ya escuchó usted, van a paro. Por cierto, los que también anunciaron que van a paro son los del Metro. El Sindicato de Trabajadores del Metro amenaza con paro el próximo 14 de octubre. Dice, oiga, pues si no están dando los presupuestos necesarios, ahí hay un tema primero de salarios y después un tema también de mantenimiento. Bueno, dejo ese asunto y quiero que escuche, a ver si me ayuda usted a ubicar bien, este promocional al que el Pleno del INAI se prestó. Digo, yo entiendo que todo el mundo puede hacer lo que quiera y si te invitan a ver un aeropuerto, pues vas, ¿no? Y lo ves y entonces opinas sobre el aeropuerto. Pues cuando tienes responsabilidades de Estado y además colectivamente primero te ponen un chaleco guinda para que se note bien el tema de, digamos, la politización hasta de eso. Bueno, pues salen Blanca Lili Ibarra, aparecen prácticamente todos los comisionados. Lo único que no vi fue a Monterrey Chepov, que por cierto hoy lo leí, pero cantando las loas del aeropuerto, parte de lo que dijo en esta, digamos, spot que están subiendo ya las redes sociales fue esto. Escuche usted. Internacional Felipe Ángeles al 11 de octubre de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realiza el tendido de concreto de alta resistencia como parte de la estructura, así como trabajos para el señalamiento, colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros, se ejecuta la instalación de escaleras eléctricas, aeropasillos, puertas automáticas, domos y fachada a base de vidrio. Rita, le ruego que pongamos la parte donde habla Blanca Lili Ibarra, por favor, si no nos echamos todo el video completo y ya María Marván, lamentablemente no la escuchamos, pero era una introducción. Si me ayuda producción a poner la parte sustantiva, escuchamos. Gran envergadura que sin duda muestra el gran trabajo que viene desarrollando la Secretaría de la Defensa Nacional y desde luego nos sentimos muy honrados de poder conocer los avances que hasta ahora se llevan.
Bueno, pues parte de lo que dijo la titular del INAI, y yo le pregunto a quien fuera la fundadora de ese organismo, María Marván, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros, ¿qué opinión le merece esto? Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches, Leonardo, buenas noches a tu auditorio. La verdad es que me parece un papel muy lamentable. Como tú dices, no solo es la vestimenta de los comisionados con el chaleco morado, siervos de la nación, es fundamentalmente el hecho de haberse prestado a convertirse en público relacionistas de la Sedena para tratarnos de convencer de que el aeropuerto Felipe Ángeles es una gran obra, y el dictamen que ellos dan, prácticamente dando su aval, cual si fueran ingenieros civiles, diciéndonos que realmente vale la pena la obra. Yo entiendo, y la otra cuestión que es muy importante y no debemos pasar por alto, el video ese que está en YouTube, claramente fue producido por Sedena, por el gobierno federal. No es su papel como comisionados. Como comisionados, ellos son autoridad que tienen que obligar a Sedena, a Secretaría de Hacienda y a todo aquel que solicite información del aeropuerto Felipe Ángeles a que se entregue esta información. No ha sido precisamente una obra muy transparente. Recordemos que en 2019, por orden del presidente, se reservó toda la información con el pretexto de que era seguridad nacional, porque había muchos amparos. Después se ha ido desclasificando, eso hay que reconocerlo. Hay varias resoluciones del INAI, abriendo información de tanto de Hacienda como de Sedena, pero su papel como garante de la información no era, desde ningún punto de vista, prestarse a este infomercial del aeropuerto. Me parece que de nada sirve la autonomía constitucional si no estás dispuesto a ejercerla. Uno de los comisionados dice que las cuentas están claras, o sea, ya no solamente es la bendición técnica que yo decía, ¿no? ¿Y qué competencias tendrán para entrar a eso? Justo el día, María, en que la Suprema Corte decía, oiga, yo no voy a entrar al tema del rediseño aéreo, esa bronca no me la compro, que pues está ligada a la operatividad de los dos aeropuertos, pero de pronto dan esta bendición técnica que, bueno, ya comentabas tú, cual si fuesen ingenieros aeronáuticos o civiles, y también una especie de bendición a que todo está muy bien hecho y todo está muy claro. Esto es una manera de doblar a un INAI al que le han dado efectivamente pues una descarga de metralla impresionante, María. Pues mira, yo creo que si no es una manera de doblarlo, por lo menos sí es una manera de que la sociedad no esté dispuesta a salir a defender su autonomía en otras ocasiones. Creo que ha habido una fuerza, una militancia muy fuerte de la sociedad civil en defensa de los órganos constitucionales autónomos. La verdad es que con esto dice uno, ¿cómo voy a defender lo que ellos no están dispuestos a defender? Y es obvio en ese video que no asumen la autonomía que deberían tener. Insisto, en política la forma es fondo. Los comisionados disfrazados de siervos de la nación, invitados por Sedena, en Twitter que ellos mismos han mandado, han reconocido que fueron invitados por Sedena, y dando un aval de la obra como si fueran ingenieros civiles y como si ya hubiesen revisado toda la documentación, cuando además sabemos que la mayoría de las contrataciones se han hecho a través de asignaciones directas, que es la forma más oscura de contratar la obra pública. Ellos ya dijeron que todo estaba de maravilla y que nosotros no nos preocupáramos. Perdón, no era su papel, y sí lastima mucho ver que a pesar de que se les dio una autonomía constitucional, no asumen la responsabilidad de esta autonomía, sabiendo que no le pueden hacer el juego a sus sujetos obligados. Ellos son autoridad para Sedena, autoridad para Hacienda, autoridad para Presidencia,
y por lo tanto creo que nunca se debieron de haber prestado este juego y hay que decirlo sin pagar. Ya. Oye, pues es como si el INE llegara y dijera, no sé cómo va a terminar este procedimiento, este partido, pero yo creo que se van a financiar muy bien y no va a haber absolutamente ningún problema. O sea, la autoridad, en este caso, bueno, tomándose atribuciones previas o sirviendo como pues un elemento de promoción más bien del ejercicio gubernamental. Sorprendente porque los vi a todos, María. Si hubiera tenido un resbalón 1-1, dices, bueno, pues se le fue alguno, se sintió presionado, pero desfilaron todititos, y declararon a la Cámara con toda naturalidad. Y insisto, en un video que claramente está producido, es decir, no lo tomó alguno de ellos el día que fue, y al final dice Gobierno de México, ya han resbalado. Hace pocas semanas, por lo menos 2 comisionados, la comisionada Julieta y el comisionado Oscar Guerra, fueron a la toma de posesión de Monreal. No debían de haber ido tampoco, porque también son autoridad en tanto su cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, también pueden resolver asuntos de Zacatecas. Eso es lo que se llama conflicto de interés. Es ley nacional. Pues, doctora, te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. La doctora María Marván, presidenta de Transparencia Mexicana, el día de hoy comentando con usted este punto, y vamos a subir a las redes sociales el video para que usted lo vea apropiadamente, la parte en donde, bueno, pues todos los comisionados salen ahí echando porras al aeropuerto. Nos vamos, sea rabiosamente feliz, se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.